ellos, nos cuentas tu historia, ¿vale? Y luego seguimos con Mercè. Presentamos a Nina Vélez Troya. Ella es periodista, presentadora y directora de televisión, además de asesora de marcas de lujo internacionales y un referente global en el mundo del lujo. Con un portafolio que abarca servicios personalizados, branding de alto nivel, promoción de marcas de prestigio. Ella se ha posicionado como una de las principales figuras en la industria del lujo internacional además, inspirada en valores como la excelencia y el bienestar integral. Ella redefine el lujo como una experiencia que conecta cuerpo, mente, corazón y alma. Qué bonito esta última frase, me encanta. Nina, ¿por qué crees que el mundo del lujo es una experiencia que conecta estas cuatro, o sea, que conecta el cuerpo, mente, corazón y alma, estas cuatro emociones? Porque yo diría que sin ellas no existiría el lujo. Hay una manera de confundir las cosas sobre el mundo del lujo, que es que sea caro. Y el Ajá. lujo no es que sea caro, eso son cosas caras, objetos, puede ser un coche, una propiedad, un reloj, joyas, eso son cosas caras, pero el verdadero lujo está dentro de la persona, es esa actitud que te distingue de los demás, porque realmente unificas eso, lo que es el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, y tienes esa manera diferente de ser. Para mí eso es el lujo. Uh-huh. Pues muy interesante. Muy interesante, la verdad es que después de ser también una periodista, una presentadora y directora de televisión, te has derivado al mundo del lujo que realmente abarca, yo creo que abarca muchísimo, ya no solo en lo que comentas, ¿no? a nivel de las emociones, sino todos esos valores de las marcas, que eso ya también es muy importante. Sí, yo creo que las marcas están evolucionando, se han dado cuenta de que realmente el consumidor está buscando valores añadidos, no solamente lo que es la propia marca, y entonces han empezado a cambiar, evolucionando poco a poco. Es ahora, por ejemplo, todo el mundo esté más sostenible, más ecológico, es un poco más concienciar a las personas, a los consumidores, de que el lujo pues, es la materia prima bien hecha. Y Uh-huh. ese es el coste real de lo que valen las cosas. Ese es el lujo. Una materia prima buena y un servicio bueno sería el complemento de lo que es la idea del lujo. Uh-huh. Muy bien. Pues en otros momentos volvemos a invitarte y nos hablas mucho más dilatado toda esta historia del lujo, ¿vale? Nos lo explicas con más detalle, porque ahora vamos a pasar a preguntarte por qué estás vinculada al mundo del detective. Bueno, mi padre fue Eugenio Vélez Troya. Mm. Él era en su época el detective más importante que hubo y fue decano de todos los detectives privados de España. Y es un hombre que marcó un antes y un después dentro de lo que es la propia profesión de detective. Entonces yo soy su hija, he trabajado a su lado, estuve 2 años. Luego, pues claro, el haber nacido en una casa donde se hablaba de cosas de investigación, se lleva ya en el ADN de entrada. Y la verdad que yo pensé, bueno, a mí me gusta mucho el mundo de los detectives. Mi padre nunca quiso que mi hermana y yo fuéramos detectives porque dijo que era muy peligroso, y Mercè lo sabe, que realmente no es tan fácil ser detective privado, sobre todo hoy, en nuestros días, pero lo llevábamos ya genéticamente, es decir, esa intuición, esa manera de sentir delante de circunstancias o personas, el darte cuenta de que te están mintiendo, esas cosas él las tenía y yo creo que las hemos heredado. Pero la verdad que la profesión que él tuvo es apasionante. ¿A quién no le gustaría en un momento determinado pues ser detective privado? Cada vez que vemos películas de detectives, Claro. pues nos ponemos en ese papel, ¿no? Y es maravilloso sentir eso. A todos nos gusta descubrir Mm. y saber si somos capaces de tener esa sagacidad como un Sherlock Holmes o Poirot, ¿no? Así que a mí estoy muy vinculada sobre todo al Colegio Oficial de Detectives de Cataluña, que Mercè es la presidenta, porque desde que muere mi padre yo entrego el premio Eugenio Vélez Troya pues a la mejor alumna de Criminología del CAP
y entonces, bueno, a partir de ahí pues tenemos un vínculo importante. Yo siempre intento, pues, no sé, aprender de ellas porque son realmente magníficas y la mujer tiene ahora pues un papel preponderante en el mundo de lo que es la investigación privada. Sí, estoy segura, realmente creo que, bueno, luego nos contará Mercé un poquito cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, las estadísticas. Mercé nos dará más las estadísticas. Nina, ¿en algún momento en el transcurso de tu trayectoria profesional has echado de menos ser detective? En algún momento sí, la verdad que sí, porque a mí me gustaba mucho y de hecho yo creo que una periodista pues tiene mucho de investigadora, ¿eh? Sí. O sea, no es que sean dos cosas muy alejadas una de otra, pero yo recuerdo las palabras de mi padre de decirme, es que es peligroso para vosotras y yo no quiero que paséis por todas esas cosas que yo he pasado, ese estrés, además, porque se lo llevan a casa, es decir, hay otras profesiones que el viernes cierran y adiós, se olvida, ¿no? Pero la profesión de detective privado continúa el fin de semana, porque tienen que resolver situaciones y no hay horarios, ni fines de semana, ni vacaciones, ni nada. Hay que resolver la situación. Entonces yo pienso y le agradezco ahora no haberme dedicado a detective privado y luego pues dedicarme al mundo, pues eso, de lo que me gusta a mí, que es escribir, con mis blogs que tengo uno de lujo y otro de detectives privados. Y luego, pues, me metí en el mundo un poco de los negocios. Ahora he montado un club de negocios. Entonces, a mí eso me gusta mucho, me apasiona, la verdad. Uh-huh. ¿Y el club que has montado de negocios es todo tipo de negocios o vinculados a las marcas de lujo? No, es un poco todo tipo de negocios. Nosotros trabajamos, por ejemplo, el tema de commodities, que eso es trabajar sobre materias primas, Sí. pues el oro, los diamantes, el azúcar, el café, todo lo que es venta y comercio de esto. Uh-huh. Trabajamos con viajes y con hoteles para viajes tanto de parejas como de empresas. Luego también estamos con toda la parte de joyas, también arte, a mí me gusta mucho, y propiedades y activos para inversores, porque nos presentan muchos proyectos que necesitan inversores. Entonces Claro. nosotros gestionamos también la búsqueda de esa inversión. Ah, muy bien, muy interesante. Sí, 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 sí. no nos aburrimos, ¿no? No te aburres. No, yo creo que Mercé tampoco por eso, ¿eh? Mercé tiene una vida Seguro que intensa. no, seguro que no. Ahora pasamos a Mercé. Como hemos dicho, es una mesa de debate, pero bueno, ahora vamos a un poco a preguntarle a ella, ¿no? Mercé, ¿qué nos tienes que decir del mundo de una detective y de un detective? Porque también luego averiguaremos en qué se diferencia entre la mujer y el hombre, ¿no? Si es que la diferencia o no. A ver, yo creo que tal vez si hay alguna diferencia es en cómo igual planteamos las cuestiones por la propia idiosincrasia de ser mujer u hombre, ¿no? Uh-huh. Pero en sí, lo que son las investigaciones, de alguna forma, toda la vida llevan haciéndose con unas bases, con unos parámetros más o menos generalizados, ¿no? Lo que ocurre es que dentro de la investigación privada hay muchas especialidades, entonces no todas son iguales, no todos los detectives servimos exactamente para lo mismo, es decir, dentro de una investigación pueden haber distintas, cuestiones que se tengan que investigar. Igual hay un trabajo que es un trabajo de campo y es importante pues, que la persona que lo realice tenga pues, cierta gracia, igual es una persona empática, no le cuesta sacar información y eso es una habilidad que en nuestro mundo profesional es importante. Pero después igual hay personas pues, que tienen que estar haciendo vigilancias. Ahí podríamos estar un poco en lo que antes comentaba Nina, de que si hay momentos que pueden resultar peligrosos, pues bueno, igual hay pues vigilancias que duran toda una noche, pues claro, ahí sí son muchas horas, igual de estar en un vehículo, y ahí sí que se pueden dar otras situaciones y tal vez el perfil pues igual cambia un poquito, ¿no? Pero vaya, las habilidades tanto de hombres como mujeres que nos dedicamos actualmente a la investigación privada, yo creo que hay una serie de habilidades que son pues comunes y después eso sí, las mujeres tenemos mucha picardía, tenemos también ese sexto sentido y luego hay
hay cuestiones que te las da la propia profesión, a la que llevas años ejerciendo, te das cuenta. Eso de desconfiar cuando alguien te informa de según qué, pues igual ya lo pones en duda. Y sobre todo hay muchas veces, que eso seguro que lo diría Eugenio, es que que las piezas no encajan a veces. Con lo cual eso te da pues esa marcha como para decir, no está todo encajado y has de seguir pues investigando, ¿no? el asunto. O sea, Vamos a poner un ejemplo de una investigación porque también hay que ver que según qué tipo de investigación puede durar X días o X meses o mucho más, ¿no? sí, es verdad. Uh-huh. Vamos a poner Sí, sí. algún ejemplo. O, por ejemplo, también explicar un poco las habilidades que se necesitan para ser un detective. Y luego, si con esas habilidades te puedes dedicar a investigar cualquier caso o no. A ver, yo en este sentido te diría habilidades importantes. Ser una persona rigurosa, meticulosa con tu trabajo, que no des por hecho lo que estás viendo, sino que realmente hay que profundizar y no creer lo primero que se te muestra. Has de ser paciente, has de ser insistente, porque a veces las investigaciones no salen a la primera gestión, entonces has de ser, bueno, insistente, pero aparte creativo, porque si no he obtenido la información de una forma, pueda obtenerla de otra manera. Has de ser una persona que te mantengas al día de dónde puedes hacer consultas de información, dónde puedes hallar esos datos que tú necesitas a nivel mercantil, a nivel registral, etcétera. Y con todo esto, pues yo creo que vas pudiendo avanzar en tu profesión, ¿no? Y sobre los tipos de investigación es que son absolutamente amplios. Cualquier necesidad informativa que nos pueda solicitar una persona con interés legítimo, nosotros podemos investigarlo, ¿vale? Siempre que no sean delitos perseguibles de oficio. Por lo tanto, nuestro abanico es muy, muy amplio, tanto a niveles pues, de temas personales, temas familiares, temas empresariales, competencias desleales para acreditar pues determinadas situaciones, yo que sé, lo típico de una empresa que cierra, pero resulta que se lleva a todos los clientes, etcétera, etcétera, y lo único que dejan son deudas. Pues ahí muchas veces intervenimos para ver qué bueno, qué es lo que está ocurriendo. Es decir, nuestro abanico de intervención es muy, muy amplio. Siempre que hay una necesidad informativa, podemos actuar, repito, siempre que sea nuestro cliente tenga un interés legítimo. Eso es muy importante y por ley nosotros estamos obligados a confirmar ese punto, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es un cotilleo. Ahí voy a investigar a ver qué es lo que hace mi vecino o mi vecina. No pasa por ahí. Bueno, también habría Puede ser, ¿no? Podría pasar. Eso sería otro tema, sí. Sí, exacto. Me ha parecido muy interesante, ¿no? De que, como tú bien dices, que una empresa se coja y se cierre y haga una suspensión de pago, se lleve los clientes y tal, y puedas ir a investigar. Me parece súper interesante para saber con qué fin se llevan los clientes, ¿no? Si cierra la empresa, digo yo. Sí. Bueno, porque habitualmente hace competencia desleal a la primera, claro, y probablemente monte otra sociedad que con el mismo objeto social y continúe pues dedicándose a lo mismo, ¿vale? Así es. Bueno, y ahora también tú estás dando un máster de formación permanentemente en detective privado, ¿verdad? Sí, colaboro como profesora en IR, solamente, a ver, hago una parte chiquitita, Bueno. pero sobre todo para ayudar también a los jóvenes detectives pues a que sepan cómo establecer su propio negocio. Y a día de hoy se apuntan muchos jóvenes a ser detectives, tanto chicos como chicas, da igual. Sí que hay. ¿Sí? Es una profesión que sí que tiene demanda a nivel universitario.
Además, obligatoriamente los jóvenes que son futuros detectives han de pasar por la universidad. Es decir, que sí que hay interés en esta profesión. Y a veces lo que hay es confusiones. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer un criminólogo y qué es lo que puede hacer un detective? Claro. O las diferencias que puede haber entre un detective privado y, por ejemplo, un perito, ¿no? Mm. Todos estos matices, bueno, en la universidad pues se enseñan y es importante que se tenga claro en tu profesión qué es lo que puedes hacer y lo que no. O sea, Eso te iba a preguntar ahora, porque también hay, por ejemplo, la informática forense. sí. ¿En qué se diferencia de un forense? Porque un forense es un médico. Bueno, la forense en mi ignorancia, no sé si la pregunta está adecuada, no lo sé. No, pero bueno, ya tiene su hilo. El forense muchas veces reconstruye qué es lo que le ha podido ocurrir a una persona, esté o no fallecida, solamente visualizando pues sus lesiones físicas, en qué condiciones ocurrió pues ese fallecimiento o ese accidente, etcétera, ¿no? Y el informático forense realizaría esto con dispositivos digitales. Vale. Para entendernos, ¿no? Entonces, se puede, hay muchos detectives que están especializados en esta, bueno, es realmente una especialidad muy interesante, pues sobre todo aplicada cuando hay, imagínate, en una empresa que hay fugas de información o que se descargan una serie de ficheros en un portátil o yo qué sé, o en un terminal de la empresa y que no se deberían haber descargado porque es información sensible. Todo esto lo investiga un detective especializado en este campo. Entonces, se toman absolutamente todas las medidas de seguridad y de cadena de custodia de ese elemento que se está, pues bueno, investigando a nivel forense en estos casos, ¿no? Ajá. Y cuéntanos qué es una cadena de custodia. Cadena de custodia quiere decir que es muy importante, los detectives aportamos pruebas y esas pruebas tienen que estar de alguna manera obtenidas legítimamente y que eso aparte se pueda acreditar. Entonces, en el caso cuando se trabaja con temas digitales, no es, dice, yo hago una copia y ya está. No, tú haces una copia, pero habitualmente la hacemos delante pues, de un notario, ahí se extrae el disco duro, se puede hacer el volcado, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto tiene que quedar documentado. Que en ningún momento se pueda decir que el detective ha manipulado esa información que está contenida en ese dispositivo. No sé si me explico bien. Sí, muy bien. ¿Vale? Claro, lo que conocemos un poquito también de esta profesión es un poco pues a nivel de las películas que vemos, de las series que vemos en televisión, de una novela policíaca, que de hecho también ahora la novela negra que ha resurgido, que ha tomado un resurgimiento importante, muchos se basan en los detectives privados y en casos de detectives privados. Hay muchos y además hay escritores que son detectives Exacto. privados. Tenemos bastantes en nuestra profesión que son personas pues que están de alguna forma plasmando de una forma muy clara y muy bueno, que acerca mucho al lector a nuestro mundo, que parece que sea un mundo como aparte y no, tiene mucho de real y que somos personas de carne y hueso y que realmente la investigación privada está muy cerca del ciudadano. De hecho, ayudamos mucho a los ciudadanos. Muchos ciudadanos a veces no pueden defender sus derechos porque no tienen pruebas de lo que están intentando defender. Claro. Pero, sin embargo, es una profesión con la que no te encuentras habitualmente, ¿eh? No sé cómo decirte, yo conozco a mucha gente por el tema de la radio y tal, y poca gente me dice, soy detective privada, ¿eh? O sea...
Sí, No es es tan verdad, fácil. no somos una gran mayoría, es Exacto, cierto. eso te iba a decir. No sé si es que no sois una gran mayoría o que realmente estáis más escondidos o más protegidos. No, yo te diría proporcionalmente con las, bueno, cientos de profesiones que hay, detectives privados, yo creo que somos poquitos todavía. Ujú. O sea, somos pocos por el mucho trabajo que hay para desarrollar y muchos campos que prácticamente tampoco se están todavía, pues, como te diría, ampliando y realmente haciendo ese recorrido de esos espacios de investigación que todavía tenemos. Ujú. O sea, nos queda mucho por hacer. Bueno, eso es importante, porque eso quiere decir que va hacia adelante, que no se para el mundo. Sí, no, pararse no, en absoluto. ¿Y la vinculación que tenéis con los departamentos de policía, cómo Sí. va? A ver, nosotros, nuestra licencia la expide el Ministerio de Interior, nuestra Bien. habilitación profesional, y dependemos del Ministerio de Justicia. Entonces hay la unidad central de seguridad privada, que es la que de alguna manera emite esa TIP, bueno, nuestro carnet, digamos, profesional. Entonces, eso es a nivel estatal, Mm. nuestra licencia es estatal, si bien aparte muchos detectives españoles colaboran también, incluso trabajan en otros países, ¿vale? Normalmente por colaboración o porque en muchos países tampoco hay la legislación que tenemos aquí. Te hago una comparación porque es importante que Sí. se sepa. Cuando un detective, yo qué sé, una persona que venga, un investigador privado, que venga de Alemania o que venga de cualquier otro país, si viene a España no puede ejercer porque aquí necesitas esa TIP que emite el Ministerio de Interior. Entonces, no es algo que se pueda convalidar como en otras profesiones. Mm. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo habitual es que esos detectives de otros países lo que hacen es colaborar con detectives aquí en España para que estos emitan un informe sobre las investigaciones realizadas en territorio español. Qué Eso es interesante. interesante porque han habido incluso algunos casos mediáticos que han habido después problemas para defender la prueba, porque si no está obtenida por detectives que están habilitados, se puede invalidar esa prueba. ¿Vale? ¿Y por qué hay esa diferencia entre países de legislación en los detectives? Pues, a ver, yo creo que no está solamente en el caso de la investigación privada, pero en España es que hemos sido muy, muy pioneros a nivel de legislación en materia de investigación privada. Es así, porque, por ejemplo, hemos sido los primeros en tener una carrera, un grado universitario que sea de investigación privada. Esto en muchos países ni siquiera se da, no hay estudios específicos, sencillamente es una licencia administrativa, con lo cual imagínate qué diferencia, ¿no? Es decir, por eso los detectives españoles tienen fama de ser muy, muy buenos profesionales, porque estamos muy preparados en ese sentido, ¿no? O sea, es curioso, pero aparte es importante porque en esto fuimos líderes y de hecho hay leyes que han habido, pues mira, posteriormente te puedo decirte Italia o Rumanía que de alguna manera han tomado como base nuestra propia legislación en esa materia para desarrollarla también en sus países, ¿no? Es decir, que sí, en eso hemos liderado Bueno, pues este cambio. está muy bien saberlo. Felicidades por ser de los primeros y ser distintos y ser líderes. Sí, en este aspecto, desde luego, supongo ha habido inquietud. A ver, la historia de los detectives en España es muy interesante. Tenemos también a José Luis Ibáñez Ridao, que es un gran conocedor y que también ha escrito sobre la historia de los detectives. Y claro, desde luego en España es que han habido detectives desde hace
pues más de 100 años, es decir, Wow. que más de 100 y más, ¿eh? O sea que igual se sitúa en el 1800 y algo, si no recuerdo mal, es decir, que había ya las primeras agencias. O sea que, bueno, es interesante todo esto. Es muy interesante. Yo le voy a preguntar a Nina un dato que tiene de su padre. ¿Cuántos casos llevó a cabo tu padre? Bueno, tremendo. Yo a veces me pregunto cuándo pudo hacer tantísimos casos. Él hizo 84.342 casos. Buah, es que es, Tremendo. O sea, es- yo no sé si es que por eso venía poco a casa. claro, Realmente es que no podía se más. pasaba No el daba día, pobre hombre, trabajando todo el día, porque es que es una, o sea, para mí es impensable. Es impensable cómo pudo llegar a hacer Es tantísimos muchísimo. casos. Es que es muchísimo. ¿Cuántos años estuvo trabajando? Pues mira, yo creo que me abrió en el año 44, o sea, él es pionero en 1944, con 23 años abre su agencia y se jubiló a los 60 y pico de años, pero siguió trabajando. Quiero decir que casi que como aquel actor en las tablas se muere en el teatro, Sí, ¿no? no, con las Porque él botas era un puestas. apasionado de su profesión, claro. A ver, no tiene nada que ver los momentos actuales para un detective que los momentos que él vivía, ¿sabes? Porque entonces todo era intuición, perspicacia, era un sabueso realmente porque tenía que ir como el perro, ¿no? Buscando las pistas. Y ahora tienes mucha tecnología y muchas herramientas que te ayudan muchísimo. Pero en su momento, yo recuerdo un caso que era justamente en Barcelona, en un hospital muy conocido de Barcelona. La directora le contrata porque le robaban en el hospital. Y entonces mi padre hace reunir a todo lo que es el equipo que trabajaba ahí, 300 personas, y fue uno por uno mirando a las personas. Y cuando llega una mujer, le hace así: usted tiene cara de mentirosa y muy mentirosa. Usted ha sido. Y la señora, pues diciendo, usted se equivoca, pero ¿cómo puede decir esto? Sin pruebas, sin nada. Entonces se fue al despacho de la directora, él con la directora del hospital, se sienta ahí y la directora diciendo, señor Vélez Troya, pero no se habrá equivocado. Dice, deme menos 10, en 10 minutos antes está aquí. Y en menos de 10 minutos hacía así clon, clon en la puerta y entraba llorando que ella había robado porque tenía una hija enferma y necesitaba dinero. Y la señora le pregunta a la directora, ¿pero cómo ha podido ser? Dice, porque tenía cara de mentirosa. Y realmente lo era. Y yo pienso, madre mía, ¿es alucinante o no? Totalmente, porque yo no... Realmente de 300 personas, a mí me parece increíble. Y tanto. Pero él era así. O sea, quiero decir que, claro, no tenías tanta tecnología, pero él había desarrollado esa intuición que tenía. Y además era muy buena, le fallaba muy pocas veces. Y con tantos casos como hizo, pues la verdad tuvo mucho éxito a nivel profesional, 84.342. Es que solo de pensarlo, yo no sé el tiempo de dónde lo sacaba. Y además de, supongo que de todo tipo, ¿no? Se encontró casos de todo tipo. De todo tipo. Mira, yo tengo aquí para enseñarte. Este era el segundo libro que él escribió, que se llama Las otras huellas. Yo tengo todos los ejemplares porque la edición se hizo limitada y todos los pocos libros que se quedaron me los he quedado yo. Tengo unos cuantos en Barcelona y otros en Marbella, que es donde yo vivo. Y aquí, pues, él te explica los casos que a él le impactaron, pero no porque fueran los mejores, sino porque él hablaba de las otras huellas, de esas huellas que quedan en el alma, ¿sabes? Que has conocido a un cliente o has tenido una persona que vino a tu despacho con un caso y ese te deja una huella especial por lo que le pasó a esa persona. Claro. Mi padre en ese sentido era una persona que tenía mucha empatía con la persona que llegaba a su despacho. Y muchas veces, incluso cuando veía que no podía incluso pagar, le había ayudado sin haberle cobrado nada. Entonces, ese tipo de casos, él los menciona aquí y va explicando un poco por qué a él le llamaron tanto la atención esos casos. A día de hoy, algunos de ellos pues quedan como muy en el pasado, pero, por ejemplo, antes tuvo un caso de que le contrata la hermana de una criada que vivía en casa de los señores de antes. Entonces, siempre estaba mareada, siempre se desmayaba, no se encontraba bien.
Y mi padre descubrió que por la noche le daban en la leche un somnífero y le sacaban sangre, porque el niño era tuberculoso y entonces le daban la sangre a tomar. Claro, a día de hoy eso te parecería increíble, como un caso de un detective, pero en aquella época pues pasaban estas historias, ¿no? Entonces uno piensa para atrás y dice, madre mía, qué gracia, cómo va cambiando lo que es la profesión de detective privado, cómo la tecnología y todo lo que es el tema de ciberseguridad, todos los hackeos que hay en empresas, tal, va evolucionando, pero sí que hay una cosa en común que yo creo que tienen la mayoría de los detectives, que es esa pasión por la profesión. Porque yo a Mercé, por ejemplo, la veo una mujer súper apasionada. También es muy intuitiva, trabaja muy bien. A mí me encanta porque yo si tengo ahora algún tipo de duda siempre, Mercé, a veces dirá, qué pesada es. Pero, ¿por qué? Porque confío en su manera, además, no subjetiva, sino objetiva de ver los problemas y los planteamientos. Entonces, eso es muy bueno en esta profesión, porque una cosa es la parte tecnológica, pero otra es la intuitiva, ese sexto sentido que decimos que tenemos las mujeres, y esa parte de pasión y de corazón que también hay que tenerlo en la profesión. Correcto. Porque también te ayuda. A mí la verdad es que me ha impactado el caso que has contado de tu padre, porque al final no sabes si la vida real supera la ficción o la ficción supera la vida real. O sea, bueno, él siempre decía que la vida real supera la fantasía totalmente. Y yo creo que es verdad. Yo también lo creo. Historias que realmente dirías, lo ves en una película y dirías, porque es película. Y no, es la realidad. La realidad supera la fantasía siempre. Totalmente. Sí. Totalmente. Mercé, ¿y cuántas chicas, cuántas mujeres se apuntan a nivel de juventud? Y luego, ¿cuántas son detectives? A ver, es curioso porque la seguridad privada, claro, los detectives estamos, digamos, dentro, somos personal de seguridad privada. Entonces, entramos, estamos, bueno, somos una más de las figuras que se contemplan como el personal de seguridad privada, ¿no? Entonces, en seguridad privada, la participación de las mujeres, cuando hablamos de vigilantes de seguridad o hablamos de directores de seguridad, etc., y alguna otra figura en esta línea, normalmente es un porcentaje muy bajito todavía. Pero esta regla no se cumple en el caso de los detectives privados, porque de mujeres actualmente, a ver, el porcentaje exacto no lo sé, pero puede rondar perfectamente el 35% o así, que ya son mujeres dentro de este campo. Y si miras en las universidades, hay muchas mujeres estudiando. Si no son clases que estén al 50%, lo rozan. Es decir, que es una profesión que también cada vez se está abriendo más bueno, es como en femenino, ¿no? La investigación en femenino, pues cada vez avanza en ese aspecto. Y una vez que empiezan a estar activas profesionalmente, que ya son detectives con muchos casos, ¿cómo son los éxitos de ellas? A ver, en este sentido yo creo que la satisfacción cuando tú has podido cubrir un informe, yo creo que no debe distar mucho porque al final es un logro profesional y tanto en este sentido hombres y mujeres yo creo que de alguna forma pues también somos capaces de disfrutarlo, de compartirlo, porque normalmente también en investigación privada no es el logro de una sola persona, normalmente es un equipo, como un poco conectando con lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, en las empresas pues habrá una persona que será la que lidere la estrategia de la investigación, otra persona que hará los seguimientos o que hará las esperas, otra persona que igual hace gestiones pues para obtener datos concretos, para obtener información, luego otra persona que será excelente pues redactando en el equipo, es decir que no son logros habitualmente
de una sola persona, sino que son de un equipo. Y la verdad es que se celebran cuando un caso lo logras, pues de alguna manera cerrar, pues bien cerrado, que bien cerrado no quiere decir necesariamente que hayamos obtenido lo que igual el cliente espera obtener. Eso también es muy importante. Los detectives no nos inventamos los resultados. Nosotros hemos de hacer un trabajo objetivo y hay veces que eso también es muy bueno para el cliente, porque si el cliente tiene una presunción y luego resulta no ser cierta, pues esta persona va a tener una tranquilidad que de la otra manera no la tendría, ¿no? Es decir, y eso enlaza un poco con lo que también comentaba Nina, ¿no? Porque sobre todo en todo lo que son casos pues, de familia, casos que tienen ese componente humano, pues bueno, sí que hay esa empatía sobre la problemática que el cliente te muestra, ¿no? Pero obligatorio por parte nuestra como profesionales también es conservar la objetividad y ser capaces de decirle a tu cliente, pues mira, eso que tú pensabas no ha sucedido, entonces, y tiene que ser así, ¿no? Y otros casos, pues que no es así, sino que al igual el cliente tenía unas sospechas y al final pues se confirman, ¿no? Y que tampoco son momentos fáciles para el detective cuando tiene que trasladar según qué tipo de noticias. Bueno, esto supongo que sí, claro, al final. Sí, son los temas en el ámbito personal y privado son delicados. Son delicados. Y sí se necesita esa parte también como empática, poder decir las cosas desde desde un lugar pues amable, yo diría. Mercè, ¿cómo te sientes tú más cómoda? ¿En qué casos te sientes más cómoda? Pues, a ver, a lo largo de mi trayectoria también he tenido casos de distintas clases, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me encantan los temas, todo lo que es investigación pura en cualquier ámbito. Si es sobre temas societarios, me encanta. Si son sobre temas que tienen que ver pues con temas de LAU, ya no por arrendamientos urbanos, pero a veces, he heredado una finca, pero no sé ni dónde está, no sé a qué registrales la conforman, cómo puedo heredar esto. Pues todas estas cosas yo las encuentro súper interesantes, ¿no? Todo el tema societario, los entramados, el que existan empresas interpuestas o personas interpuestas para hacerse con el patrimonio de una empresa o de una persona particular. Bueno, es que hay muchos temas. Es que claro, exactamente, hay tantos temas que ni se te ocurren porque, o sea, una persona normal no puede pensar en tantas cosas, tantos temas, ¿no? Sí, además... Y vuelvo también a lo que comentaba antes Nina, es decir, ese tema que investigó ella, de una persona que tenía pues unos efectos físicos, no se encontraba bien, aparentemente no tenía ningún motivo para la mujer encontrarse mal. Pues bueno, eso también es un motivo de investigación que seguramente a día de hoy también se podría dar. Igual se investigaría de otra forma, pero desde luego era súper avanzado por la época, ¿no? Y tanto. Como una persona desconfía de una pérdida de salud, ¿no? Y al final ¿qué es lo que hay detrás de esto? Pues que falta información. Y es un poco lo que los detectives privados brindamos, ¿no? A la sociedad. Y trabajáis también. ¿Perdón? De hacerlo legalmente y hacerlo de una forma objetiva. ¿Trabajáis también mano a mano o ocasionalmente con abogados? Con abogados muy, muy habitualmente, sí. Sí, porque es más, de hecho, hay veces que los clientes te contratan aconsejados por el propio abogado, que el abogado seguramente dirá, vale, yo tengo la información que tú me has plasmado, pero yo necesito pruebas para defender tus intereses delante del juez, ¿no? En este sentido, con lo cual esa aportación
somos los detectives los que la brindamos. Oye, Mercè, te voy a hacer una pregunta personal. ¿En qué momento de tu vida se te ocurrió ser detective? Porque en el caso de Nina, pues es mucho más fácil porque, bueno, porque la has vivido con tu padre toda la vida en casa, pues bueno, es más fácil, ¿no? Pero en el tuyo, ¿cómo se te ocurrió y en qué momento? A ver, es curioso porque esto sí es historia, es historia personal. Yo de chiquita, a mí el tema de la investigación me gustaba. No tenía ni idea o sea, no en un terreno profesional, pero sí jugaba a investigar. De hecho, tenía un club de investigación con mis hermanos y una prima que, bueno, pues estábamos juntos, veraneábamos juntos y teníamos nuestro club para investigar. Yo me imagino que estábamos viendo a los vecinos lo que hacían, no sé, cualquier cosa, porque era chiquita en esa época, ¿no? Es decir, que ese punto lo he tenido desde pequeña, porque aquí era muy niña. Y después, realmente, yo me dedicaba profesionalmente, daba clases de danza y tuve una serie de lesiones, entonces cambié de trabajo. Pero y en ese caso, pues, apareció la investigación privada en mi vida y entonces se retomó. ¿Cómo apareció? Porque ese cambio de trabajo es muy radical, de la danza al detective. Bueno, sí, a ver, vino pues porque al dejar, decir, bueno, tengo las lesiones que tengo, voy a ver hacia dónde me encamino. Entonces surgió la posibilidad de entrar en una empresa, o sea, aparte de buscar otros trabajos y de probarlos también, pues surgió la posibilidad de entrar en una empresa, primero como comercial. Y para ser comercial, pues claro, tenía que conocer también toda la profesión para poder saber qué servicios brindaba la compañía, y a partir de ahí pues ya avanzó. O sea que... Y mira, hasta hoy. Han pasado unos cuantos años. Bueno, ya has logrado ser también la decana y presidenta del Colegio de Detectives Privados. O sea, muy bien, felicidades. Muchas gracias. Eso, mira, también es toda una aventura, en el sentido de que para mí es un honor ostentar este cargo, y es una responsabilidad de intentar hacerlo lo mejor posible para los compañeros y para la propia profesión y para los ciudadanos, ¿no? Es decir pero bueno, aquí... Pero dice, como aquella dice, tú vales mucho, ¿eh? Tú vales mucho. Entonces, ya es la segunda vez que repite, como presidenta, eso significa que no lo hace mal. Efectivamente. Segunda vez elegida. Es la confianza. Bueno, sí, pero da igual que aunque sea la confianza... Claro. Sí, que los compañeros confíen, porque si no... Y sobre todo que también tú como persona y como profesional sientas que puedes aportar a la profesión. Eso es muy importante. Muy importante porque, como decía antes, trabajo por hacer para nuestra profesión hay mucho. Hay todavía mucho desconocimiento de la cantidad de trabajo que podemos hacer y de cómo podemos ayudar a las empresas, a las personas, a las familias, en fin, realmente es un mundo muy desconocido aún a nivel social, yo creo. ¿Y cómo crees que aportas tú? ¿Como Mercè? Sí. Pues, ¿cómo aporto? Pues mira, sinceramente, trabajando cada día como una hormiguita, poniendo mucho, yo te diría, mucho cariño y mucha profesionalidad en todo lo que hago, en todos mis trabajos, y con la humildad de seguir aprendiendo, que eso es básico. Sí, esto es básico. Esto sí que es básico. Y porque además, como bien dices, tienes que seguir aprendiendo, porque en estos momentos que está la sociedad como así un poco... ¿Cómo ves la sociedad en estos momentos?
para la profesión de detectives? Yo veo que la sociedad necesita mucho de nosotros, ¿Sí? muchísimo. O sea, los informes de detectives aportan pruebas sobre hechos concretos y aportan pruebas claras y contundentes. Por lo tanto, en una sociedad en la cual realmente hay mucha picaresca, hay muchas veces mucho engaño en muchas cuestiones, pues claro, en todo esto es súper importante que exista pues esa prueba clara y concisa, nada inventado, nada, es lo que hay, son cuestiones absolutamente objetivas para la toma de decisiones en cualquier aspecto. O sea, empresas que tienen que tomar decisiones, no sé, quieren incluir un nuevo socio en la sociedad, en el mercantil. ¿Quién es esa persona? ¿Qué referencias tiene? ¿Qué trayectoria ha tenido? Pero no por lo que pone el currículum nos lo podemos inventar. Entonces, y en cambio, tú igual estás asociándote con alguien que no tiene una trayectoria interesante para lo que tú pretendes y para tus intereses económicos, ¿no? O sea que en este aspecto son muchísimos los ámbitos de competencia. Nina, ¿cómo te sientes entregando cada año este premio al mejor estudiante? Pues yo orgullosísima. Orgullosa te diré que, mira, esta fue la última foto que yo tengo con mi padre, que fue cuando yo le entregué este premio, que es ahí me voy al revés, el premio, aquí, ¿ves? Entonces, yo entrego el premio Eugenio Vélez Troya, que este fue el que le entregamos a él, Eugenio Vélez Troya. Wow. Y este es el que yo entrego a todos los alumnos que realmente... Es como un Sherlock Holmes, ¿no? Es la figura del Sherlock Holmes, que realmente que fue el pionero, el primero. Bueno, a él se lo entregaron por ser el mejor ejemplo profesional y una gran persona. Me parece muy bonito. Este fue su último premio y yo tuve el orgullo de entregárselo yo en 2007, que es cuando él muere. Así que... Y entonces yo entrego ese premio, me hace muchísima ilusión. Yo vengo expresamente a Barcelona para estar allí en ese acto. Además me hace mucha ilusión porque veo a Mercè, veo a otros compañeros detectives. Yo tengo un blog de detectives también y entonces pues aprovecho siempre para, oye, quiero hacerte una entrevista, quiero que pongas esto en el blog, ¿sabes? Y también me gusta mucho ese mundo. Porque también lo llevo en la sangre. Claro, has estado ligada siempre, claro. He estado muy ligada, piensa que las conversaciones pues eran un poco sobre eso, a pesar que evidentemente mi padre no daba nunca datos de nada, porque era muy riguroso en no decir nunca nada, pero sí que hablábamos de cosas de investigación y se reía mucho porque decía, yo cada vez que veo una película, tu madre sabe quién es el asesino y yo no tengo ni idea. Dice, menos mal que en la vida profesional me gano la vida, porque si no... Porque no acertaba ni una y mi madre se sentaba al lado y sí que ella acertaba y el otro nada, ¿no? Entonces, buenísima la anécdota. Sí, es una buena anécdota porque era tremendo. Y decía, yo al menos me gano bien la vida, pero en las películas no acierto ni una. Pero sí que es profesionalmente a mí me marcó mucho, la verdad, porque es otra manera de crecer. Los niños crecen con otro tipo de conversaciones. Y entonces nosotros pues hablábamos de investigar. Yo recuerdo que era muy pequeña y tenía unos libros de aquellos que abrías y se veían asesinatos y cosas de forenses y tal, y yo decía, qué horror, ¿cómo puede tener esto en casa? Pero claro, al final te vas empezando a leer un poquito más porque te va gustando, tienes ese gusanillo que es heredar pues lo que tu padre ha sido, detective privado. Y yo desde luego voy a aconsejar a la gente que nos pueda escuchar o ver que siempre piensen que un detective privado les puede ayudar muchísimo, tanto en su vida personal como en la profesional. Porque a veces piensan solamente un poco con la mentalidad de lo que ven en las películas. Claro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A nivel empresarial, lo que hay ahora para hacer con un detective privado para aportar pruebas delante de un juzgado
es magnífico, porque además se admite a trámite eso que presenta, ese informe que presenta el detective privado. Y eso realmente sí que es importante. Son pruebas que te las admiten. Y luego a nivel pues, personal, familia, hijos, investigar qué está pasando, por ejemplo, con los hijos. Las amistades pueden hacer que tus hijos se vayan por un lado o por otro, por un buen camino o por otro. Investigar a los hijos es magnífico. Yo, por ejemplo, estuve en una vigilancia que mi padre me encargó porque tenía que vigilar a un chico joven de unos 18 años. Entonces, yo me tuve que ir a un bar a vigilar a ese chico porque no iba a ir mi padre o alguno de sus agentes. Y yo recuerdo de haberme sentado allí, el chico le habían prohibido beber y fumar por culpa de un problema que tenía de salud, y entonces los padres contratan a mi padre para que supiera si el chico se comporta bien o hace de las suyas. Y yo fui allí y tomé notas, hice fotos sin que se diera cuenta y tal, y sí, el chico se comportó bien, no bebía, no fumaba, y esas eran pruebas que, claro, para una persona joven como yo, pues yo me lo pasé estupendamente bien vigilando al señor, el chico joven yo en el bar tomándome algo y yo ahí haciendo de detective, haciendo de vigilancia. Entonces, todos esos recuerdos, pues para mí son muy entrañables. Es una profesión que yo amo, igual que amo a mi padre, y yo creo que la gente joven, si descubre realmente esa pasión, se hará detective privado. Porque es preciosa, ¿verdad, Mercè? Es muy bonita. Sí, sí que lo es. Es apasionante, te obliga a aprender cada día, porque cada caso es distinto y dependiendo de la problemática, yo qué sé, si son temas empresariales, pues dependiendo de esa problemática vas a tener que aprender sobre ese sector para poder hacer bien tu trabajo, para poder comprender. No, realmente es súper interesante, muy, muy interesante. Sí. Pues muy bien, lo dejamos aquí. El tiempo pasa, parece mucho, pero luego ya veis que no, que acaba rápido. Sí, súper rápido. Súper rápido, sí, la verdad es que sí. Os doy las gracias porque ha sido un tema muy interesante, que además en el presente sea mujer, pues no habíamos tenido la ocasión de invitar a mujeres detectives que nos explicaran toda esta profesión tan estupenda y que realmente necesitamos y desconocemos, que eso es lo importante, que desconocemos todo lo que puede llegar a ayudar un detective privado. Y que, bueno, que nos encanta que cada vez hayan también más mujeres. Sí, las hay, sí. Pues muchas gracias por estar aquí con y compartir vuestro tiempo con nosotros. Y nada, nos vemos próximamente. Nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Nina, un placer saludarte, María José. También. Muchas gracias. Igualmente, María José. Venga, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este espacio. Espero que hayáis disfrutado con esta conversación tan estupenda sobre las mujeres detectives y sobre la profesión de detectives. Y bueno, ya lo sabéis que no podéis faltar a la cita de los lunes, porque aquí este programa va a dar mucho de qué hablar. Y recuerda, puedes escucharnos en directo o en formato podcast para llevarnos contigo a cualquier lugar y desde cualquier lugar del mundo. Besos y abrazos XXL. Chao.